Hola a todos y bienvenidos a una entrevista más. Hoy traigo un invitado súper especial que tenía muchas ganas de invitar al canal. Él se llama Sergi Torrens y tiene un canal chulísimo que os recomiendo desde ya que visitáis, ¿vale? Igualmente os dejaré un enlace en la descripción. Y bueno, y Sergi tiene un canal especializado en todo lo que viene a ser la planificación financiera, temas muy financieros. Bueno, ahora no conoceremos más sobre Sergi, pero tiene un canal que enseña mucho a la gente eso, ¿no? A planificarse, consejos, trucos sobre finanzas personales, ya es súper recomendable. Entonces, bueno, Sergi, lo primero, muchísimas gracias por este vídeo. Y bueno, por si alguno de los seguidores y espectadores no te conociera, Sergi Torrens. ¿Quién es Sergi Torrens? Bueno, hola Miguel Ángel, ante todo. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, pues yo, digamos que de base soy informático, o sea que lo de las finanzas me vino un poco más tarde. Y desde, bueno, a raíz de un cambio de empresa, pues empecé a trabajar ya en temas de finanzas. Así que era un hobby hasta ese momento. Y más o menos en 2013, pues cambié, tomé digamos, un año sabático, entre comillas, ¿no? En el que estuve estudiando y haciendo de becario con 40 y pico en una empresa de inversiones. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues ya me inicié en el mercado, fui cambiando y desde hace ya unos años, pues trabajo por mi cuenta, ¿no? O sea, tengo un despacho y me dedico a la planificación y las inversiones, pues para tanto particulares como empresas, ¿no? Es un poco la base del negocio, digamos, en este sentido, ¿no? Correcto, y además veo que tiene eso, ¿no? Incluso un nombre porque está dentro de la Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera Patrimonial. O sea que, Exacto, claro, porque es para ejercer, digamos, en este campo no basta con tener una titulación, que al final pues hice un máster en mercados financieros, sino que además tienes que estar en algún tipo de agrupación que valida anualmente que tienes conocimientos y tienes que hacer unas horas pues, de clases, de conferencias y demás para irte renovando la licencia, y si no, pues no puedes ejercer. Así que bueno, cada año pues hay unas horas de leer revistas o ir a conferencias, hacer test y cosas así para asegurarse de que el asesor financiero todavía está en sus creces, ¿no? Que no se oye, ha pues está, desviado. está muy bien, está muy bien. De hecho, eso, por ejemplo, el tema del control, seguimiento y que siempre esa profesional está al día, en Estados Unidos lo lleva muy a rajatabla, la verdad, y yo creo que podrían hacerlo en muchas temáticas, con lo cual, bueno, ya sabéis que Sergi no solo está formado, está actualizado y es un tío, bueno, en serio, tenéis que ver su canal, ¿vale? Y bueno, yo hoy he querido invitarlo porque hay una serie de tópicos bueno, son de gran interés y están muy relacionados con el tema financiero y los voy a comentar hoy con Sergi en esta entrevista, ¿vale? Que por cierto también la subiré al podcast, igualmente os dejaré un enlace por si queréis escuchar esta entrevista en versión podcast. Y bueno, y Sergi pues, nos va a contar un poco y lo vamos a llevar pues, como una conversación a modo de que nos dé su punto de vista, ¿vale? Entonces, Sergi, he dividido un poco la entrevista en grandes bloques, pero igualmente cualquier cosa que vaya surgiendo sobre la marcha la vamos comentando, Claro, ¿vale? sí, Como si estuviésemos perfecto. en casa. Muy bien. Tema de hipotecas, ¿vale? Hipotecas, que es un tema que siempre genera muchas dudas bueno, y al final cada caso es muy personal y cada hipoteca es como si fuese un Sí. mundo. Y además ahora justo es el momento en el que todo el mundo pregunta por ellas, ¿no? Porque con el Euribor que está cambiando a marchas Exacto. forzadas, pues empieza a haber una preocupación, ¿no? Está claro. Mira, pregunta justamente con eso, que me parece súper interesante. Tema de Euribor que está cambiando y ahora una pregunta que se repite mucho, que a lo mejor hace un año pues no era tan frecuente. Lo del la típica pregunta de interés tipo fijo o tipo variable, que te la preguntarán también mucho, Sergi. ¿Cómo lo ves? Pues ahora mismo fijo, porque las previsiones de tipos de interés, y justo hoy hablaba el Banco Central Europeo, al final el Euribor depende en cierta manera de la tasa de interés que marque el Banco Central. Estos años estaba en negativo, que estaba menos 0,5, porque la tasa que marcaba el Banco Central Europeo era menos 0,5, ¿no? Y por esa razón el Euribor estaba al menos 0,5. En el último mes, no sé si lo habéis seguido, pero habréis visto que ha pasado del menos 0,5, que estaba en enero, hoy está a casi 0,25, o sea que ha subido 75 puntos.
esto viene un poco a raíz de que, bueno, pues con toda la inflación, la crisis de Ucrania, pues el Banco Central ya está anunciando desde hace tiempo que va a cambiar esta política. De cierta manera es normal, porque si tú estás pensando que hasta ahora era menos 0,5, quiere decir que menos 0,5 cuando tú le prestas dinero a alguien, resulta que además le tienes que pagar por prestarle dinero, y eso es algo que no tiene ningún sentido en la economía, ¿no? Por tanto, lo han mantenido así para estimular. Ahora ya se han pasado de estimulación porque se ha generado una inflación muy alta, y lo que van a hacer es normalizarlo. O sea que como mínimo lo que dicen es que lo llevarán a cero, y lo harán ya en junio probablemente, o principios de julio, pero también dicen que lo subirán un poco más. Cada vez que lo suban, pues el Euribor irá acompasándolo, ¿no? Entonces, si lo suben a 0,5, pues estará como máximo, o digamos lo mínimo que tendrá será 0,5, y de allí para arriba. Y parece pues que irán en esta línea, con lo cual en los próximos meses pues ver el Euribor a niveles de 1 o 0,75 pues sería algo previsiblemente normal, ¿no? Incluso en este año. ¿Tú crees que en este año...? Si suben un par de veces, sí, y parece que pues están continuamente dando señales y explicando que tienen que ser más agresivos, que si no se les va la inflación. Están un poco como preparando, ¿no?, el mercado para hacerlo. Bueno, la Fed se ha puesto las pilas también con eso a tope. Exacto. La semana pasada, ¡pum!, medio punto. Bueno, y tú estás en Estados Unidos ahora, ¿no? Los tipos, creo que hipotecarios en Estados Unidos, no sé si los has mirado, están por encima del 4,5 o 5. Un 5, ¿no? Un 5. Antes estaba en el 4,5, pero bueno, aquí en Estados Unidos todo te miden con una puntuación de crédito. Entonces, con unos 720, que es altísimo, ya está en un 5. O sea, yo pregunté, por ejemplo, para mí, claro, llevo poco tiempo aquí, me daban un 8. Un 8% de préstamo hipotecario, ¿eh? No está mal, ¿eh? Eso sí. En 30 años pagas 3 veces casi lo que pidas de préstamo en intereses. Exacto. No rentabilizas ni por asomo, ¿no? Nada. Toda la vida pagando intereses. Entonces, bueno, lo normal te diría que iría más a esto, ¿no? De decir, bueno, ahora cuando miras las hipotecas fijas, es verdad que han ido subiendo los últimos meses, porque diría que en agosto del año pasado, pues tener fijos a incluso el 0,70, 0,80, 0,90, pues era posible. Es verdad que ahora ya no, pero estás hablando de intereses que, pues hipotecas al 1,60, 1,80, por debajo incluso del 2 en muchos casos. Es posible tenerlas, y pues un 2% en un crédito a 30 años, pues en cierta manera es dinero regalado, en el sentido de que es un interés muy bajo, ¿no?, que en otros países no se da. Por lo tanto, es un momento excepcional como para tomar una hipoteca tipo fijo y olvidarte de posibles sustos como los sustos del 2008-2009, ¿no?, que arrastraron y se llevaron por delante mucha gente, ¿no?, que tenía hipotecas y al final perdieron la casa, la hipoteca, y encima acabaron debiendo todavía dinero al banco, ¿no? Entonces, en esta cosa hay que ser, creo que, conservador, ¿no? Correcto. Mira, ahora que comentamos temas de tipos de interés de hipoteca, ¿vale? Pregunta también que me hacen referente al tipo fijo bonificado. Tipo fijo bonificado, por ejemplo, ¿lo recomiendas, no lo recomiendas? Porque ya fijo, sin ninguna vinculación, es raro el banco que lo... Claro, siempre te pedirán algo. Normalmente siempre te piden una nómina, como por lo tanto ya normalmente la nómina ya te dan bastante, ¿no? Te dan como medio punto o 0,60 dependiendo del banco, y después ya depende de cada entidad, es un poco tutti-culori, pero básicamente lo que casi siempre te dan alguna bonificación es un seguro de la casa. El seguro del hogar es obligatorio, por ley tienes que tenerlo, no en la entidad, pero sí tenerlo, y después un seguro de vida, ¿no? Son las dos cosas que normalmente siempre te bonifican, y después ya hay cosas de planes de pensiones o inversiones, o bueno, varios tipos que tengan por allí o lo que quieran vender en el momento en el banco, ¿no? Claro. Entonces, son las dos cosas que siempre tienes, y yo creo que hipotecas que no tengas ninguna vinculación, hay algunas... pues así quizás hay un par de bancos que lo hacen excepcionalmente, pues bueno, al final es valorarlo, ¿no? Si te interesa pues tener bonificación o no. Claro. Yo siempre, con el tema de las bonificaciones, siempre recomiendo que
sea algo que no te cambie mucho la rutina. O sea, siempre que las vinculaciones, bueno, pues nómina, seguros, como tú dices, que es obligatorio. Claro. Y bueno, y aprovecho, meto el inciso porque recientemente subiste un vídeo donde explicaba, que esto es una pregunta que me han hecho muchas veces de, oye, ¿compensa hacerse el seguro con el banco por la bonificación? ¿Verdad? Claro. Os dejaré una etiqueta aquí para que veáis el vídeo de Sergi donde él hace un caso práctico y ahí puedes ver cuándo realmente merece la pena coger esa bonificación porque te compensa hacerlo con el banco en vez de fuera porque te sale como más económico. Es un cálculo que hay que hacer que, bueno, que Sergi lo explica muy bien en un vídeo. Sí, claro, aquí tienes que hacer el número porque Claro. pues es verdad que a veces no te va a compensar, ¿no? Si, por ejemplo, tienes una hipoteca de 100.000 euros y te bonifican el 0,1, pues muchas veces la gente ciegamente dice, pues oye, es un 0,1 menos, pero es que el 0,1 de 100.000 euros son 100 euros. Entonces, si te están salvando 100 euros para el seguro, pues tienes que mirar que el seguro te lo compense, ¿no? O sea, que el seguro, si el seguro vale más de 100 euros y no lo necesitas, porque no necesitas ese seguro, pues no tienes por qué contratarlo, ¿no? Además, tienes que tener siempre presente que cada año debes menos dinero, por tanto, ese 0,1 cada vez es menos, entonces puede ser que los primeros años te compense porque tienes un volumen grande y hay una diferencia importante, pero a medida que pasan los años esto va cambiando, debes menos y ese 0,1 cada vez será menos, ¿no? Pues si hoy debes 100.000 y de aquí son 100 euros, pues a lo mejor de aquí 10 años debes 50.000 y ya son solo 50, ¿no? Por lo tanto, al final tienes que valorar esta parte porque a veces no merece la pena, simplemente es algo a considerarlo y a revisarlo todos los años. Exacto, a revisar todos los años. Hacer el cálculo justo que explicas tú cada año y ver eso, cuánto me cobra el banco, cuánto me cobra una entidad externa y ya puedo optimizar. Exacto. Tema de hipotecas, seguimos. Novación de hipoteca, tema también muy común de personas que tú sabes, a lo mejor tuvieron una hipoteca que firmaron hace 8 o 10 años con otras condiciones, pues bueno, mucho más desfavorables que las que hay actualmente o hace un año. Tema de novación de hipoteca, ¿cómo lo planteas tú, Sergi? Vale, ahí, bueno, cuando quieres cambiar la hipoteca, por ejemplo, ¿no? Pues algo muy típico que me estoy encontrando con los clientes es que, pues, en muchos casos lo que se está intentando es cambiar de fijo a variable o simplemente, de variable a fijo, ¿no? Y en muchas ocasiones también, pues, hipotecas que se firmaron hace 2 o 3 años, que a lo mejor tenían un interés del 3, pues ahora como está a 1,60, 1,80, pues merece la pena hacer el cambio, ¿no? Entonces, aquí siempre tienes 2 alternativas. Y empezamos por la innovación, pero la innovación sería buscar una entidad nueva y que esta entidad te dé una nueva hipoteca y allí puedes negociar todo de nuevo. Y la otra opción sería subrogar, ¿no? O sea, ir a negociar con tu propio banco. Entonces, yo lo que me he encontrado, porque hemos hecho varios cambios con varios clientes, incluso yo he cambiado una recientemente, precisamente para sacarla de variable y ponerla fija, es que el banco no te hace ni caso, tu banco, ¿no? Tú les llamas y dices, oye, que quiero renegociar, quiero bajar los tipos o el plazo. El banco, vamos, a mí ni me respondieron los correos y insistí. Te hacían mucho caso hasta que firmaste y luego ya. Exacto, o sea que no hubo manera de negociar con el banco. Entonces, ¿qué hice? Pues fui a buscar un banco alternativo, ¿no? Claro, aquí lo mejor es picar varias puertas, ¿no? O tantas puertas como quieras, ¿no? Porque al final, incluso la hipoteca no depende solo del banco, sino que a veces depende de que la oficina a la que vas a hablar tenga que firmar unas ciertas hipotecas y le falten unas cuantas, y si se da esa situación, pues resulta que incluso te harán algo mejor en una oficina de un banco respecto a otra del mismo banco, ¿no? Claro. Por lo tanto, es un poco también, tienes ese factor de suerte, entre comillas, que se te puede dar dependiendo de la oficina donde vayas. Entonces, primera opción, pues ir a una oficina de un banco, te van a pedir unos documentos, listas los documentos y a partir de allí con ese listado de documentos ya sabes lo que te piden y visitas varias oficinas, dejas el documento y ya está. Esta sería la opción más tradicional. La otra opción es decir, pues utilizar alguno de estos brokers online, ¿no? Que les mandas la documentación y son ellos los que van llamando a las distintas entidades, y cuando hay alguna que empieza ya a tener o te da una primera validación, pues se van contactando contigo los bancos y vas negociando. Entonces el proceso sería este.
¿Qué sucede en la innovación? Pues que al final tienes que considerar si te sale a cuenta. ¿Y Claro, qué gastos vas a tener? Pues vas a tener primero que cancelar tu hipoteca antigua, y eso quiere decir que tienes que mirar las condiciones de amortización. Pues hay hipotecas que a lo mejor te cobran 0 por amortizar, pero si lo amortizas de golpe o totalmente, pues vas a tener que pagar el 0,25 o el 0,50. Bueno, pues ese es el primer gasto que vas a tener, ¿no? claro. Y después tendrás gastos pues de la mitad de la notaría, las escrituras, la gestoría, etcétera. Más o menos, al final tampoco es una cantidad muy elevada, ¿no? Pero puede estar entre lo que vas a tener que amortizar en situación normal más las notarías, pues entre 1.500, 2.500 euros, más o menos, ¿no? Ese sería un gasto habitual para el nivel de hipotecas común, ¿no? Para una hipoteca que está entre los 100 y los 200.000. Entonces tienes que tener presente este gasto, ¿no? El banco lo que hará será asumir los costes de los impuestos de actos jurídicos documentados. El resto, y la mitad de la notaría, el resto lo asumes tú, ¿no? Bueno, al final es eso, hacer el número y decir, oye, como estoy, si me muevo, pues gano seguridad y me cuesta la seguridad pues 2.000 euros, por decir algo, o me quedo donde estoy y a ver qué pasa con el Euribor, ¿no? También es verdad que el Euribor ahora está en una franja en la que si tienes Euribor más algo, pues ya te acercas mucho a lo que están ofreciendo ahora en hipotecas fijas, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que merece la pena hacer este cambio, valorar sobre todo el coste, ¿no? Sobre todo si te queda muy poca hipoteca o muy poco tiempo, cuanto menos tiempo de hipoteca te quede, menos es interesante hacer el cambio, porque ya en esos últimos años pagas menos intereses, entonces esos intereses que te ahorras puede ser que estén rozando el coste que te va a suponer ese cambio de hipoteca, ¿no? De esa innovación. Claro. Exacto. Y el monto, el capital que se debe, eso yo creo que es como tú dices, va a influir mucho a ver si merece la pena o no, porque los gastos de escritura y tal, aparte mucha gente dice, bueno, me compensa, no me compensa, igual hay que hacer números. Tema de números, ¿vale? Y para quien no esté muy familiarizado con el tema de planificación financiera, Sergi, a ver, cuéntanos un poco, danos una visión general, ¿vale? Sobre todo porque ese tópico, digamos, como tal, yo nunca lo he comentado en el canal, y por eso también en gran medida quería traerte aquí, para que nos explicase a todos, pues eso, ¿no? El tema de la planificación financiera, pues cómo se lleva a cabo, tanto a nivel personal como con una persona, a nivel personal o profesional. Cuéntanos un poco sobre eso, Sergi, porfa. Mira, pues yo creo que es algo que aquí en España pues empieza a sonar el tema de la planificación. Es algo muy común en Estados Unidos, muy común en Francia o en Reino Unido, que más o menos todo el mundo, igual que tienes un gestor, pues tienes una persona que planifica tus finanzas, ¿no? La planificación de finanzas, al final lo que se trata es de organizar tus finanzas, y no entro en el tema este más de coaching, de cómo tienes que gastar tu dinero o dónde puedes ahorrar. Aquí no entramos, eso es porque son cosas muy personales, ¿no? Al final cada persona tiene sus prioridades, no sé, y pues a alguien le gusta hacer mucho deporte y gastarse 200 euros al mes en gimnasios, fisioterapeutas y comidas especiales y lo que sea, le parece algo normal, y ahora a otra persona que le parecerá una barbaridad, ¿no? Entonces, esa parte ya no entramos a decirle dónde tiene que gastar o qué tiene que gastar menos. Lo que sí que miramos es, vale, pues con el punto de partida, sabiendo qué ahorra, cuánto dinero tiene ya ahorrado, qué deudas tiene, pues organizar un poco todo de cara a qué. O sea, no es que se lo organizas porque quiere llegar a un objetivo, ¿no? Por tanto, el cliente te tiene que contar cómo está hoy y también te tiene que contar qué es lo que quiere, ¿no? Porque al final organizar algo sin saber el objetivo no te lleva a nada, ¿no? No vas a conseguir nada. ¿Y qué te suelen pedir ahí como algo común, así para que la gente también lo dimensione con un caso práctico? Pues principalmente hay 3 líneas, diría, ¿no? Pues una es a veces pues personas que han ido tirando de crédito y al final tienen pues una amalgama de créditos y quieren empezar a normalizarlo, ¿no? Porque ya están en la rueda y es casi imposible salir de ella y siempre tienen que pedir un crédito para hacer frente a cualquier imprevisto. Esta sería una, pues reorganizar un poco digamos, la parte de crédito para conseguir salir del círculo vicioso.
La otra parte bastante habitual también son temas de herencias, de decir, oye, pues voy a esperar una herencia o tenemos que firmar un testamento o preparar un testamento. ¿Cuál es la mejor manera para que nos salga más barato, ¿no? Porque dependiendo de la comunidad, pues en algunas está bonificado. Por ejemplo, en Madrid pues prácticamente no se paga porque tienes el 99% de bonificación, pero si estás en Cataluña o en Andalucía. Valencia, por ejemplo, pues puedes llegar a pagar mucho, ¿no? Sí. El otro día hablaba con un cliente que, además, como era el sobrino, pues prácticamente tenía que pagar el 56% de la herencia, ¿no? O sea que se quedaba más el Estado que él de la herencia, ¿no? Entonces esto es una cosa que hay que planificar y se puede planificar y es algo importante porque puedes ahorrarte mucho dinero, especialmente cuando por medio hay pues varias propiedades y algo de dinero, ¿no? Y eso hacerlo antes, digamos, de que la persona fallezca, Sergi, ¿te refieres? Sí, por supuesto, tienes que cuando ya está antes. La situación, el problema, te llegan antes, ¿no? Tiene que ser antes, porque una vez ya está, llega el momento de la notaría, sacan el escrito, el señor dijo que se hacía así y eso es lo que se hace, ¿no? Entonces ya no tienes margen de maniobra. La idea es siempre prepararlo pues con tiempo, ¿no? Pues, por ejemplo, puedes tener, si tienes una persona que tiene varias viviendas, pues claro, la vivienda es lo menos líquido. Es verdad que si recibes las viviendas tienes un margen de maniobra en la que puedes vender una para hacer líquido, para después poder pagarle a los impuestos, por ejemplo, y acabar de heredar, pero a lo mejor con un cambio más sencillo de decir, oye, pues contratamos un producto de aseguradora, un Unit Link o un seguro de ahorro, hay varios productos. Si ponemos una parte de líquido aquí, en cuanto esta persona fallezca, recibes el líquido directamente, por ejemplo, sin aceptar la herencia ni siquiera, recibes el dinero, pagas el impuesto de herencia de ese dinero y ya tienes el líquido para hacer frente al grueso de la herencia, ¿no? Que puede ser pues los pisos o locales o lo que sea que tenga el cliente. Entonces es un poco organizar esto para que cuando llegue el momento no haya sorpresas, ¿no? Claro. Y sobre todo hacer una primera valoración de por dónde irán los tiros de costes, pues también para decir, oye, pues vamos a necesitar por lo menos, no sé, 50.000 para pagar la herencia, pues vamos a mover el dinero de tal manera que sea líquido y las personas que reciban la herencia puedan hacer el trámite lo más rápido posible, ¿no? Y no tengan líos de falta de liquidez. Esta sería otra. Después, la más general, pues son personas que están ahorrando, pues que normalmente acaban teniendo una hipoteca y quieren ver un poco qué hacer con el ahorro, ¿no? Cuánto deberían ahorrar al mes, dónde sería conveniente invertirlo, ver cómo esto casa con sus deudas, si a lo mejor es mejor amortizar hipoteca o liquidar créditos antes de empezar a invertir, pues este tipo de cosas. Entonces, organizarlo un poco, siempre pensando en qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Al final es, como te decía, hay dos partes, ¿no? Saber dónde está, digamos, y después saber dónde quiere ir. Si quiere ir pues de aquí unos meses de aquí unos años quiere una segunda vivienda o tiene planteado montar un negocio, pues con sus digamos, sueños, ¿no? Pues plantear la estrategia de cómo reorganizar lo que tienes ahora para llegar a tener el dinero suficiente para hacer esto, ¿no? Para hacer esos planes y cumplirlos, ¿no? Ese es un poco el trabajo. Súper interesante, súper interesante. De hecho, has mencionado ahí en este último caso, pues bueno, que puede darse el caso de una empresa, porque ese tipo de planificación también lo haces con empresas, ¿no? Y ahí en las empresas, ¿cuáles son los casos más comunes? Bueno, la verdad es que en empresas lo que más tratamos son temas de flujo de capital, ¿no? De decir, bueno, tengo estos flujos de dinero, vamos a intentar rentabilizarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, viendo los flujos de pago y de cobro que tienen, la liquidez que se estima que va a estar allí, pues organizarla para poder sacarle algo de rentabilidad. Más allá de esto no entramos allá más en temas de estrategia o cómo organizar el resto de la empresa, aquí ya no entramos porque ya hay mucho tema fiscal que francamente aquí ya no conocemos, ¿no? Claro, claro. Súper interesante esos temas que has dicho de particular y de gran interés, como tú dices. En Andalucía también se paga el impuesto de sucesiones, que es bastante grande y bueno, sí. Y se da el caso, pues eso, ¿no? Que hereda un problema. Sí, exacto. Sí. Entonces, sí, de hecho, bueno, el otro día lo leía que había un porcentaje muy elevado, ¿no? No sé si era cerca del 30% de herencias que no se tomaban porque claro, no había manera de pagarlas, ¿no? O por la complejidad de pagarlas. Entonces, es mejor organizarlo porque al final es un dinero tirado, ¿no? Una persona que ha estado
durante años ahorrando para generar un patrimonio y que después pues se lo quede el Estado después de todo lo que ya le has pagado en vida, No, ¿no? eso es Pues increíble, ya es eso una es cosa increíble. desmesurada. Esas cosas de verdad es que es increíble, ¿eh? O sea, trabajas, paga impuestos, con lo que te queda neto, ahorra, inviertes, paga impuestos y después de esa inversión, luego, o sea, Hacienda es que te quita pam, 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 pam. Llega un Sí, sí, momento en que es bastante sorprendente. Mira, tienes varios vídeos y me gustaría eso, ¿no? Que me comentases también sobre a la gente, porque son temas, repito, que yo no suelo comentar y son de interés general. Tema de jubilación, ¿vale? Que lo comentas en tus vídeos. sí, 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 sí. Bueno, Coméntalo. yo creo que quizás sea de los que no se llegue a jubilar, porque cada vez nos lo ponen más difícil, a menos de que viva de mis ahorros, porque, bueno, no sé, hoy, por ejemplo, o ayer leía, ¿no? Que por una parte estaban pensando ya en alargar el cálculo de la vida laboral, ¿no? Hasta ahora creo que eran 25 años, o sea, miraban tu vida laboral de los últimos 25 años y ahora lo amplían a 35, ¿no? O intentan ampliarlo a 35, de tal manera que como cogen más vida laboral y lo normal es que los primeros años pues trabajes en trabajos que tienes menos ingresos, ¿no? Porque a medida que vas evolucionando como profesional pues vas teniendo más ingresos, pues esa expansión hace que acabes teniendo una pensión más baja, ¿no? Y prácticamente bajaba un 20 y pico por ciento la pensión solo con este cambio, ¿no? Y parece que es algo que lo van a aprobar porque son cosas que con la Comisión Europea pues tienen acuerdos y solo recibirán ayudas si cumplen una serie de planes que enviaron y hay varios planes sobre la jubilación. No tienes este problema y después que cada vez alargan más la vida laboral, ¿no? Porque, bueno, el problema ya lo sabemos, ¿no? Hay menos gente que trabaja que jubilados, ¿no? Prácticamente, y esto se irá agravando. Entonces, aquí en esta parte, aquí tienes dos opciones, ¿no? Pues confiar en el gobierno o los gobiernos, ¿no? Que vengan de aquí a tu jubilación o tomar un poco cartas en el asunto. Es verdad que la mayoría de la gente, pues ahorrar suficiente como para no depender del Estado en vida, pues es algo complicado, ¿no? Porque depende mucho del tipo de trabajo y los ingresos que puedas generar. Pero en cualquier caso, por lo menos una parte de tener ahí que te pueda permitir complementar lo que vas a recibir del Estado, sí, ¿no? Y aquí hay que empezar cuanto antes mejor, ¿no? Por el tema este que tanto se habla, ¿no? Del interés compuesto, ¿no? Cuantos más años estás invertido, más rápido crece la rentabilidad. Entonces, en temas de pensiones, es verdad que se habla mucho de los planes de pensiones, pero, por ejemplo, los planes de pensiones están limitados a 1.500 euros al año, lo cual eso es lo máximo que puedes ahorrar. Y si lo piensas bien, pues 1.500 al año durante 10 años son 15.000 euros. Si estás 30 años trabajando son 45.000 euros, ¿no? O sea que al final no es un dinero muy importante o suficiente como para usarlo o tener una fuente de ingresos adicional en la jubilación. Claro. Entonces, los planes de pensiones, pues bueno, tributariamente pueden ser interesantes si ganas más de 60.000 euros, por debajo no es muy interesante. Y después hay otra serie de productos, ¿no? Pues, por ejemplo, los PIAs, que es otro que suena mucho. Hay que vigilar mucho con las comisiones de estos vehículos porque a veces son abusivas. He visto PIAs que tranquilamente cobraban un 4% anual, que es una aberración, porque al final quiere decir que si la bolsa sube un 6, pues tú has ganado un 2 y la aseguradora pues se queda al 4, ¿no? O sea que esto hay que tener mucho cuidado. Pero realmente para la jubilación puede ser cualquier cosa, ¿no? Pues puede ser, pues como tú haces, ¿no? Tener pues bienes inmuebles o tener fondos de inversión o una cartera de acciones con dividendo, en fin. No tienes por qué centrarte en los productos que etiquetan de productos para la jubilación, porque al final para la jubilación lo que importa es que tengas un patrimonio y da igual qué tipo de vehículo sea, ¿no? Lo importante es que tengas ese patrimonio que te permita o bien te genere rentas porque tienes unos locales o unos pisos o tienes unas acciones que cada año pues van repartiendo una serie de dividendos, ¿no? De los beneficios de la propia empresa. Entonces, esto sí que es importante planificarlo y una parte del dinero que ahorres, pues sí que tienes que ir pensando en ese plazo, ¿no? En el plazo de la jubilación, porque está ya claro, ¿no? Que poco a poco pues irán bajando la cantidad de dinero que te dan en la jubilación. No sé si has visto las estadísticas estas que llaman de tasa de sustitución, ¿no? Que es no la la tasa he de visto. sustitución es
cuánto cobras en la jubilación respecto a tu último salario. Entonces, en España, aproximadamente, la pensión que recibes es aproximadamente el 80% de tu último salario, de media, ¿no? Si miras a nivel europeo, pues aproximadamente están en el 50 y poco y 40 y muchos. Eso quiere decir que nosotros estamos cobrando o recibiendo mucho más de lo que reciben pues, países más ricos, ¿no? Como pues, Alemania, Francia y demás, que, como sabéis, son los que nos pagan a veces las fiestas aquí en España, ¿no? A base de deuda y demás. Y sí, pues estos obviamente pues van apretando con esto también, ¿no? Claro, Diciendo, oye, pues vamos a dar dinero, vale, sí, damos dinero, pero oye, tú tienes que ir ajustando cositas, ¿no? Claro. Y esta de las pensiones pues parece que va a ser así y pues poco a poco esta tasa de sustitución pues irá acercándose hacia ese 50 y poco o 40 y muchos que hay en los otros países de la Unión Europea. Y bueno, pues esto es una realidad y pues los que nos queda bastante todavía, pues porque yo ya pienso, ¿no?, que como poco cuando yo llegue van a ser a los 70 años, pues si te quedan por delante 23, pues en 23 años puede pasar de todo, ¿no? Bueno, ya, si en los últimos 3 ha pasado de todo, ¿no? La pandemia, imagínate, la guerra, pues en 23 te puede pasar, pues vamos, tienes que prepararlo porque entre medias cualquier cambio del gobierno te afecta y al final, si no tienes nada ahorrado, no tienes margen de maniobra, estás vendido, ¿no?, en cierta manera, a lo que te digan ellos. No, el tiempo, y aparte, un cálculo tipo que, bueno, nos pasa un poco a todos, ¿no? Cuando hablamos de la jubilación y siguiendo el camino, como tú has dicho, ¿no?, de gente que simplemente ahorra, es como si a lo mejor hace 10 años te hubiesen dicho 1 millón de euros, ¿no? Y dices, ¡pah! 1 millón de euros. Pero es que hace 10 años 1 millón de euros era mucho más dinero que ahora. Y ahora te dan 1 millón de euros y no te puedes jubilar con 1 millón de euros. No, exacto. Depende de la edad en la que te pille, pero ya a lo mejor necesitas 10. Dice, bueno, si me dicen hoy día 10 millones, no, pero es que a lo mejor dentro de 20 años 10 millones. Y bueno, ahora con la inflación tan alta que está viendo a tan cortoplacista, es cuando la gente se da cuenta de lo que realmente que el dinero que tenemos disponible, pues puedes comprar menos cosas. Y yo creo que en ese sentido ahora va a haber como un movimiento, porque esto ha sido como una sacudida para darse cuenta de decir, oye, me voy a planificar, voy a sacarle rendimiento al dinero, porque al final el dinero como tal no puedo contar con él como un activo dentro de X años, porque el dinero, bueno, y ahora es que ya no dan ni cuentas remuneradas ni nada. Exacto. Entonces el tema de la jubilación es algo que está ahí, nadie lo quiere pensar, pero es importante hacerlo con tiempo y luego decir, mira, ¿ves? El que se planifica, pues ahí es donde tiene su ventaja. Exacto. Bueno, y tú también, supongo que en el canal también lo habrás visto, ¿no? Yo, por ejemplo, en el canal sí que, con lo que me comentabas de la inflación, sube mucho más el interés de la gente que quiere invertir. O sea, en los últimos 6 meses hay mucha más gente que pregunta que cómo tiene que invertir, qué puede hacer, si inmuebles, si acciones, no sé qué, con lo cual está subiendo el interés y la conciencia, porque es que hasta ahora también es verdad que llevamos muchos años que la inflación en Europa era muy baja, era por debajo del 1, incluso estuvimos durante algunos años, ¿no? Entonces, bueno, era mucho más moderada, pero es verdad que cuando hablas de plazos de 20 y pico años, pues es una barbaridad. Porque no suma, sino que es como el interés compuesto, pero a lo perverso, ¿no? Que claro, si hoy suben 2% y el año que viene suben 2, no es que suban 4, es que sube un 2 sobre un 2, que es un poquito más que un 4, ¿no? Y cuando ese poquito le pones 23 años, 40 por delante, pues el poquito ese es una bola de nieve, ¿no? Que se hace enorme. Sí. Yo la ventaja que cuando tengo conversaciones con gente de mi edad, pues yo siempre le digo la comparativa en pesetas. O sea, tú comprabas, yo me acuerdo, compraba un bollicao por 7 duros, iba a decir euros, 7 duros, ¿no? Y ahí es cuando ya tú te acuerdas realmente de lo que eran esa moneda o ese billete en tu mano, cuando dices, ostras, ¿verdad? Es que eso hoy en día no es nada. Es cierto que el cambio al euro en el 2001, ahí la gente tomó mucha conciencia, porque pasó de pagar 100 pesetas por un café a pagar 1 euro.
Sí, 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 pero un buen cambio. Esa fue la inflación inmediata. Exacto, ahí fue otra vez que la gente dijo, concho. Y de hecho, posiblemente por eso también empezó a subir todo, entre ellos el real estate, llegó al 2008 y ¡pum! Sí, sí. Pero, Bueno, pero fíjate sí que que... además, solo con la tontería del café, es verdad que hicieron el café pasó a ser 1 euro. Hoy el café, si vas a tomar un café, después de que ahora debe haber como 21 años, ¿no? Que se instauró de el euro, 2001, ¿no? sí, sí. Pues, o sea, 21 hace este año. Si vas a tomarte un café, normalmente está entre el euro y el euro 10. O sea que la subida de inflación fue aquel día y no han podido subirlo más. Porque ya aquel día le hicieron un 60 y pico, ¿sabes? Porque pasaron Sí. de 100 pesetas a 166 Le y se pusieron la quedaron con anchos. tarifa de los próximos 20 años. Sí, 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 sí. sí. Tema de ahorro, ¿vale? Que también comenta mucho sobre el tema de ahorro, ¿vale? Importantísimo y que eso te permite, pues bueno, pues salir, como tú has dicho, del círculo de los créditos y tal. Aquí en Estados Unidos, eso, cuando has puesto el primer caso, yo te iba a decir, digo, Sí. de los 3 casos, aquí en Estados Unidos es el más común, el tema de que la gente Sí. se mete en crédito sobre crédito. Y de Sí, hecho la sí, sí. gente pasa deuda de tarjeta a tarjeta, esta me lo da el primer año, están Sí, todo sí. el rato en eso. Sí, sí, lo he visto. De hecho, a mí siempre me ha sorprendido mucho y que, por ejemplo, cuando en Estados Unidos llegan al techo de la deuda, ¿no? Que dicen, no, hemos tocado el techo de presupuesto, necesitamos más dinero para pagar a los funcionarios públicos, ¿no? Y entonces se ponen a negociar, ¿no? Conservadores y demócratas, y al final llega un momento que dejan de pagar las nóminas y ya ves anuncios y críticas de como no paguen en 3 semanas, el 10% de los empleados públicos perderá su casa. ¿Sabes cómo puede ser? O sea, no tienen dinero ni para 15 días. O sea, No, no tiene. viven al Mira, límite, o sea, viven al límite. no, Sergi, es que yo estaba ayer leyendo un artículo de la CNN, que lo tengo por aquí, donde 1 de cada 5 americanos, el día antes justo del payroll, del paycheck que cobran, porque aquí se paga cada 2 semanas, llega sin dinero. Porque aquí se paga cada 2 semanas. Porque Sí, si exacto. pagasen a un mes, ya no sería 1 de cada 5, lo mejor serían 2 o 3 americanos. Sí. Aquí no llega la gente a un mes. De hecho, No creo llegan que sí. ni a 2 semanas. Sí, sí. De hecho, he visto que empiezan a haber unas webs en Estados Unidos que lo que hacen es avanzarte la nómina, ¿no? O sea, que se quedan con un porcentaje y Pues pues seguro, te registras, seguro. entonces te registras tu nómina y, pues bueno, oye, pues te damos el pago 10 días antes o 5 días antes y te cobran un interés por ello. O sea, que ya antes de cobrar ya estás Aquí pagando lo que interés. usan, el instrumento financiero que yo veo que va a ser más fácil es la tarjeta de crédito. Sí, sí. Hay cientos. Entonces, bueno, es una estrategia que es sorprendente, pero bueno, o sea, eso, necesito $6.000 para un imprevisto, ¡pum! Y bueno, ¿tiene usted cuántas tarjetas de crédito tiene usted? Tengo 33. Bueno, pues use usted esta, que esta le da puntos y millas también. Y aquí es muy fácil, aquí es muy fácil. Eso sí, pasa un poco como allí, en el sentido de que el sistema contra peor está, más te castiga. ¿Vale? Claro, Entonces, claro. Ese es el aquí, gran problema al final. Sí, sí. es que es así. Entonces, el dinero, el que suele pedir más dinero, el que suele estar peor y el que peores condiciones le pone, con lo cual le ahonda aún más en su propia espiral de deuda. Sí, sí, así es, sí, sí. Y el caso es bueno, que aquí evidentemente, como todo lo tienen medido por score, por un FICO score, un rating, pues lo primero que te preguntan es: ¿qué rating tienes? Tengo 500 puntos, tengo 600, tengo 700, y ya pues te aplican. Pero bueno, crédito al final, el crédito es como una palanca para eso, ¿no? Oye, que no llego a mi siguiente nómina. Y bueno, también otra cosa que estoy viendo aquí con el tema de la inflación, que es que pregunto, oye, ¿cómo lo estáis capeando? Entonces la gente pues se busca otro trabajo. Entonces a lo mejor el fin de semana trabaja en Uber. De lunes a viernes tiene su trabajo y los fines de semana Uber, para poder pagar esa subida de renta o cosas que está viendo aquí que están yéndose de madre, ¿no? Pero fíjate qué cosa, ¿no? En España tú le dirías a alguien, oye, búscate otro trabajo para el fin de semana. Aquí eso es un poco desconocido. Pues son mucho más flexibles, ¿no? En el mercado laboral allí. Aquí no hay límite. Aquí no hay límite. Tú puedes trabajar el tiempo que quieras, como quieras, y no hay límite, no hay ni vacaciones. De hecho, otra cosa curiosa, Sergi, aquí, no sé qué porcentaje, ¿vale? Pero bueno, por conocidos que tienen empresa y tienen empleados,
pero muchísimos empleados le dicen que no quieren vacaciones. O sea, si ya de por sí aquí te dan 2 semanas al año, pues ni las quieren. Ya, claro. Bueno, pues lo que tú dices, ¿no? Al final, si están en una bola de crédito, No pueden dejar de no pagar. quieren ni, no pueden, ¿no? Es simplemente esto. Y además, también me lo contabas antes, ¿no? Que además, en cierta manera, estás obligado a pedir créditos, porque si no, nunca puedes hacer nada, ¿no? Porque vas a alquilar un apartamento, oiga, usted no ha No tiene pagado crédito. créditos, no, porque aunque seas una persona que lo paga todo, si no tienes scoring, no eres nadie, no eres de fiar, ¿no? O sea, tienes que haberte endeudado y pagar, ¿no? Sí, Si no, sí. Y si paga el débito, si paga el contado, mano, tu rating score baja. Entonces, es curioso. Sí, o sea, que te empujan al tema de tener crédito, ¿no? Seguimos con el tema del ahorro, ¿vale? Porque a mí sí que me gustaría, y sobre todo porque obviamente tú lo tratas constantemente, ¿no? Con personas, tema de gestión de ahorro. A ver, déjanos varios consejos generales que a veces me preguntan, pero en fin, yo en ese sentido pues no doy muchos consejos y me gustaría un poco que comentases tú los consejos más comunes que le suele funcionar a la gente que te pregunta. Creo que lo primero es que nos enseñan mal el tema de ahorrar, porque la gente tiene en la cabeza que ingresos menos gastos es el ahorro, ¿no? Y no es así. Si realmente quieres ahorrar, lo que tienes que hacer es ingresos menos ahorro es lo que me gasto, ¿no? O sea que digamos que la fórmula es la misma, pero el orden aquí sí que importa. Entonces, me gusta eso. Claro, lo más importante es que programarlo lo primero, ¿no? Realmente, y que tengas una cuenta aparte, separada, que no lo dejes en la misma cuenta, ¿no? Entonces si cobras el día 28, 30 o el 1, el día que sea, pues oye, máximo 2 días más tarde dejas programada una transferencia y que se haga sola y que ese dinero desaparezca de tu cuenta. Porque si no, no lo haces, ¿no? Y a mí me pasa, ¿no? Si hay dinero en la cuenta y estamos a 28 y queda algo, pues igual me voy a cenar con mi mujer, ¿sabes? Claro. Y ya está. Entonces al final es que el dinero de la cuenta diaria sea para pasar el mes después de haber quitado el ahorro. Eso es algo importantísimo, porque ya te digo que esperar a final de mes para ver lo que ahorras, pues no acaba funcionando, ¿no? Y es un poco lo mismo que todos los gastos, ¿no? Pues digamos que la hipoteca la pagas siempre porque cada mes se acuerda alguien de venir a quitártelo de la cuenta, ¿no? Y normalmente ya siempre cuando cobras al día siguiente ya no hay dinero, ya no hay el dinero de la hipoteca porque lo han quitado. Pues eso es lo mismo, ¿no? O sea, si tú lo sacas y no lo tienes, pues al final, quieras o no, te vas ajustando, ¿no? Y vas ajustando tus gastos a lo que te queda, ¿no? Y ya está. Entonces, siempre separarlo. La otra ¿Cómo cosa estima, Sergi, ese ahorro? O sea, porque esa cuestión matemática me encanta cómo la has definido. ¿Cuánto le defines a esa persona? ¿Cómo le recomiendas que haga ese cálculo del dinero de ahorro? O sea, aunque suene raro y quizás a veces mucha gente esto lo critican mucho, ¿no? Decir, oye, es que yo no puedo porque voy a tope o voy al límite. Lo mínimo que se dice, y en todos los libros que he leído del tema, es que como mínimo tienes que ahorrar el 10% de tu salario, ¿no? Y vivir con el 90% que te queda. Entonces, eso sería lo mínimo. Lo mínimo. Por tanto, pues eso sería lo que deberías apartar. Después, en este sentido, es verdad que si no has ahorrado nunca y has ido pues tirando y ha ido bien, ¿no? Y no has tenido problemas, cuando quieres empezar a ahorrar, pues a lo mejor ese 10% pues te representa un sobreesfuerzo, ¿no? Y porque tienes que cambiar unos hábitos, ¿no? Que el tema del ahorro no es voy a ahorrar y ya está, sino que tú has cogido unos hábitos tan tontos como por las mañanas me tomo el café y iba a decir comprar el periódico, pero ahora ya nadie se lo compra, ¿no? Miras por el cerebro. Pues, te tomas un café y un croissant, por decir algo, y de eso depende que a lo mejor ahorres un 2% de tu dinero, ¿no? Los ingresos, pues es un hábito que tienes que cambiar, ¿no? Y entonces, si de golpe voy a cambiar mis hábitos y de consumir al 100% le quito el 10% y solo consumo el 90%, pues son unos hábitos que del día a la noche primero incomodan, ¿no? Y no son fáciles, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es decir, oye, pues no empieces con el 10, empieza con el 2. Bueno, pues el 2% estás 6 meses o 3 meses con el 2. Y después vas al 4. Y después vas al 5. Y vas creciendo y dices, bueno, y en 2 años te plantas ya en el 10%, ¿no?
de tal manera que sean unos cambios progresivos de hábitos que no te vengan de golpe, ¿no? Y que no lo notes tanto, ¿sabes? Que puedas ir ajustándolo poco a poco, porque si no, pues si lo haces de golpe, lo que te pasará es que este mes ahorrarás, el mes siguiente te habrás pasado y recuperarás el dinero, entonces y el dinero ya volverá de la cuenta de ahorro y no acabarás de arrancar, porque tienes que estar muy concienciado, ¿no? De que quieres hacerlo y que vas a empezar a hacerlo. Entonces, esto de automatizarlo es básico. Entonces, automatizarlo y que se vaya a otra cuenta, y si no lo has hecho nunca y nunca has ahorrado, pues que sea progresivo. Empieza el 2%, pues yo sé, tomando el café en otro sitio, o tomándolo en casa, o no saliendo a comer, o preparándote la comida en casa, en fin. Pues, aquí ya no me meto, ¿no? Como decía antes, esto ya es muy personal y pues cada uno lo que tiene que hacer es, lo primero es listar sus gastos y clasificarlos en tres, ¿no? El primero es indispensables y que no puedes hacer nada para cambiarlos. Pues, por ejemplo, una hipoteca, ¿no? Pues si tienes que pagar la hipoteca, la tienes que pagar y ya está. Y es lo que pagas y te tocará pagar esto, ¿no? Y después, el siguiente nivel serían cosas que tienes, que son necesarias, pero que podrías ajustarlas, ¿no? Pues, por decir algo... la cesta de la compra, ¿no? Decir, oye, pues en vez de comprarme el vino o lo que sea, o tal cosa, ¿no? Ajusta y adapta. Exacto. La línea de internet, oye, pues voy a bajar, en lugar de, no sé, 300, lo pongo a 150 y me ahorro 10 euros al mes, por decir algo, ¿no? Son cosas que necesitas y vas a tener que hacerlas sí o sí, pero puedes jugar con ello, ¿no? Marca, comprar una cosa de marca o de no marca, etc. Y después el tercer nivel son cosas que son prescindibles, ¿no? Que son cosas extra que no necesitas, digamos, para lo básico, ¿no? de vivir. Y claro, aquí lo que pasa es que en esto lo que sí que siempre se dice es que tienes que ser muy sincero contigo mismo, ¿no? Y no no cambiar cosas de orden. Entonces, una vez tienes el plano ese, pues de todo lo que es no necesario, pues buscar lo que te sea más fácil de cambiar y empezar por ahí, ¿no? Con lo más fácil de cambiar. Y después pues vas añadiendo o vas quitando otras cosas, ¿no? Es empezar con algo, tienes que empezar con algo y sobre todo no empezar de golpe porque es lo más complicado, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, Sergi. Mira, último bloque, sobre todo porque quiero ver un poco cómo lo ves tú el tema de la situación del mercado, ¿vale? Y aquí ya no hablo solo de financiero, bueno, meto un poco todo. Bueno, aunque ya hemos dado varias pinceladas, pero bueno, varias preguntas de rigor, ¿vale? Que te quiero hacer, Sergi. Claro. ¿Tú qué opinas? Y repito, esto siempre es una opinión, ¿vale? O sea que sí, claro, esto son opiniones. Al final yo creo que nadie lo sabe, si no, los economistas serían ricos. Opinión. ¿Tú crees que 2022 es una situación similar a 2007? No es similar a 2007, porque 2007... fue un problema de, entre comillas, casi estafa, ¿no? O sea, que unas bolas cogieron un crédito basura, o sea, no basura, bueno, no sé si conocéis el término este de los ninja, ¿no? Que decían no job, no income, y les daban crédito, ¿no? A esta gente, crédito para comprar casas, ¿no? O sea, créditos enormes. Y entonces, y esto lo paquetizaban, entonces ponían ahí paquetes y al final parecía que era cosa buena y lo que había dentro era, con perdón, mierda. Claro. Y esto lo distribuyeron por todo el mundo y se revendía varias veces y al final cuando eso explotó y se dieron cuenta, pues se fue todo al traste. O sea, realmente casi rozaba la estafa, ¿no? En este sentido. No estamos en esta situación, pero sí que estamos en una situación, yo diría, parecida al año 73, ¿no? Que voy muy atrás, pero en el año 73 lo que sucedió es que la inflación se disparó mucho y la causa principal eran los hidrocarburos, ¿no? O sea, el precio del petróleo, el gas, demás se disparó, entonces esto generó una inflación altísima, muy rápida y después fue persistente, ¿no? Y esto, pues bueno, es lo que nos suena ahora, ¿no? O sea, al final ha subido todo porque ya había subido el gas afecta a la energía eléctrica, esto afecta a las fábricas, tienen que subir los precios y es una cadena, ¿no? Y además está, pues, que con la guerra pues, se va a hacer persistente. Bueno, consecuencia. O sea, el tema está que como sube mucho la inflación, y es la situación que estamos, en el año 2008 había inflación alta, pero no a estos niveles ni mucho menos, lo que sucede es que como ha subido demasiado, y es lo que pasó también en el 73,
O sea que estamos a 8, hoy salía 8,4, creo recordar, en Estados Unidos, y aquí estamos en 7 largo, casi 8. La única manera que conocen los bancos centrales de atajar la inflación y que no sea una bola es dañar la economía, tal cual. O sea, y van a hacer lo posible para no dañarla, pero es un poco, ¿sabes? Matar el perro, o matas el perro o le sale la rabia, ¿no? Entonces, no intentar controlar la inflación a estos niveles, porque es un nivel desmesurado, y no dañar la economía, pues parece improbable, ¿no? Entonces, lo que sucedió en ese momento es que subieron los tipos de interés, que es lo que está haciendo la Reserva Federal, y lo que hablábamos antes, que previsiblemente era el Banco Central, pues subirlos muy rápido. ¿Por qué? Porque como los vas subiendo muy rápido, pues lo que tú decías, ¿no? Pues si te van subiendo los créditos de las tarjetas, cada vez pagas más por las tarjetas porque el crédito está subiendo, al final no te queda otra y acabas ajustándote, ¿no? Y vas ajustando el consumo, frenas de golpe el consumo. Como hay menos demanda, pues se fabrica menos, y poco a poco se enfría, ¿no? Y ¿Tú crees que eso puede afectar al empleo, Sergi? Porque yo creo que al final el empleo, no aquí, sino en cualquier parte del mundo, al final es el motor. Si esa variable afecta al empleo, pues tú sabes, ¿no? La gente ya empezamos con riesgo de que no paguen su alquiler o no paguen su hipoteca. Eso es lo que yo le tengo un poquito más de temor. Sí. Bueno, al final los cambios estos de ciclo, ¿no? De cambio, porque enfrían la economía, pues al final es esto, ¿no? Si enfrías la economía, lo que intentas es que se consuma menos. Y si se consume menos, pues se fabrica menos. Y si se fabrica menos, pues necesitas menos personas en las fábricas, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, pues normalmente siempre se traduce en una pérdida de empleo, claro, siempre que sucede una crisis de este tipo, ¿no? Todavía no se habla de cifras, pero bueno, si realmente acaban con estas subidas rápidas generando una recesión o un crecimiento muy lento, pues sí es verdad que al final pues tendrá un reflejo en la vida de las personas, ¿no? Que será pues pérdida de empleo, porque no hay necesidad de producir tanto, ¿no? Al final hasta que no se reactive. Y en Estados Unidos, bueno, la ventaja de Estados Unidos es que como son tan flexibles, pues hoy sales con la caja esta típica, ¿no? Que te dan mañana no venga, ¿no? Sí, ponen esta caja de cartón que siempre dan en las películas, y en 6 meses están otra vez ya contratando porque ya han rearrancado la economía, porque allí como es tan dinámico, pues es muy rápido, ¿no? Y lo mismo están en el suelo, que están disparados. Yo creo que en Europa es más complicado porque es mucho más rígido, y pues cuando se pierde el empleo cuesta mucho más perderlo porque tienes muchas más garantías, pero después que reentrar en el mercado laboral, que la empresa vuelva a contratar, también le cuesta más por ese sobrecoste, ¿no? que ha tenido, que no digo que sea ni bueno ni malo, son dos modelos distintos. Entonces, aquí diría que si pasa, pues tardaremos más en ver el desempleo. En Estados Unidos será inmediato. De hecho, esta semana estaban anunciando las grandes corporaciones estas digitales, ¿no? Las Facebook, Google y demás, que están ya despidiendo gente. O sea, que no se lo piensan, y estas son de las que siempre ganan dinero, con lo cual es algo que llegará. Están bajando mucho las tecnológicas. Esta última semana, este último mes y medio está siendo horrible para las tecnológicas. Está todo para abajo. Sí, exacto. Entonces, bueno, sí, al final habrá una consecuencia si acaba generando recesión. Los bancos centrales aseguran que no va a pasar, pero cuando... Aquí la problemática es que la inflación es tan alta que tienen que ir muy rápido, y al subir el crédito muy rápido es casi inevitable acabar dañando la economía, ¿no? Entonces aquí o lo haces y frenas la inflación, o puedes entrar en un ciclo de inflación más tipo los países latinoamericanos, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? De que ya no hay manera de pararla porque está tan arriba que por mucho que suban los tipos ya se te ha descontrolado, y entonces ya sí que es un ciclo continuo de subidas y entonces entras en un desastre, ¿no? Por tanto, por eso intentan subir tan rápido, o la previsión es subir muy rápido, porque tienen que atajarla de golpe o después será incontrolable, ¿no? Hay un cierto nivel en el que controlar la inflación ya es casi imposible, ¿no? Claro. Bueno, pues mi siguiente y última pregunta referente a este tema mercado era justamente eso, ¿no? Que cómo veías tú, o sea, no, la respuesta me ha dicho no estamos como en el 2007, pero ¿cómo veías tú la situación? ¿Se veía más corrección o seguías viendo crecimiento
a corto plazo, digamos, en este 22 o 23. Entonces, yo lo veo, soy pesimista, soy más bien pesimista. Sí, a mí me pasa también. Yo lo que veo, el patrón de la gente que comento y que llevamos a lo mejor bastante, bueno, somos a lo mejor mayores de la media en cuanto a gente a lo mejor pues, que está en, como eso, ¿no? Redes sociales y tal. Por los que hemos visto varias crisis en el pasado, pues somos los que estamos un poquito más con el uy, porque la gente que no ha visto todavía una crisis, hay gente que ha empezado a invertir relativamente hace poco, o incluso gente que ha empezado a invertir en inmuebles, ponte hace 5 años, y hace 5 años que todo ha ido un poco favorablemente, quitando ese pachecito del COVID, pero en realidad la gente que se hemos visto crisis, hemos visto, bueno, en 2008, en 2011 también fue un año muy malo, y ya pues miras más al pasado, como has hecho, y dices, es que los elementos no pintan bien. Porque al final ha habido una subida de bolsa desde el 2009, o sea que desde 2009 ha habido bachecitos, pero ha sido todo creciente, o sea que si no has estado invirtiendo los últimos 11 años, pues te habrá ido bien. Pero una cosa que me pasó ayer, bueno, pues voy a sesiones, ¿no? En las que pues ves a fondos de inversión, ¿no? De pues, gestoras grandes de inversión que te cuentan sus perspectivas económicas. Sí. Normalmente los que vienen a contártelo, pues viene el director de inversiones y siempre viene pues la parte comercial, ¿no? De la gente que representa en España y que su misión es vender fondos, ¿no? Y por tanto, o sea, que le compre su fondo, inviertas en su fondo, porque es la manera que se gana en la vida. Pues es la primera vez que los veo pesimistas, ¿no? Que públicamente lo ven pesimistas. Si ellos que te están intentando vender el fondo son pesimistas... Y tienen un buen histórico. Y tienen unos cuantos analistas detrás, unos cuantos centenares, hay que ser prudente. Porque, bueno, sí, ahora en el COVID cayó un 20, más o menos, que es lo que está un 20-30, pues es lo que están cayendo hoy las tecnológicas, o el índice, vaya. Pero es que en 2008 cayeron un 50 los mercados, o sea que podría continuar cayendo un 30% más y sería una corrección normal de ciclos económicos malos, ¿no? Y en el 2000 que cayó casi un 60. Entonces yo sería prudente porque lo normal es que no haya una bajada vertical como pasó en el COVID, sino que pues ahora ha caído un 20 y ha caído mucho para lo que llevamos de año, probablemente rebote y suba un 10. Y después continúa cayendo, ¿no? Entonces al final hay que ser muy prudente ahora. Yo creo que si no has invertido o no estás invertido, no es el momento de invertir, es el momento de darle unos meses a ver qué pasa, porque hay muchas cosas en el aire y no se sabe muy bien por dónde saldrá. Como me dijo el otro día este hombre que entrevisté para el podcast, dice, lo mejor que se puede hacer es no hacer nada. Exacto, sí. Ahora mismo sí, es decir, bueno, te esperas, no haces nada y ya está, ¿no? Porque hay toda esta historia que se oye y continuamente en el Twitter y en el Instagram, etcétera, de bueno, es que si no inviertes pierdes con la inflación, pero claro, es que si inviertes y es un mal momento, no es que pierdas con la inflación, es que es la inflación más lo que pierdas con la inversión, ¿sabes? Entonces, si te dio por empezar a invertir en noviembre del año pasado, pues hoy estarías perdiendo el 20 más el 7 o el 8 que tenemos de inflación, pues ya es el 28, ¿no? Entonces, si no has empezado a invertir, no tienes un recorrido de inversión ya más o menos largo y unas plusvalías acumuladas, pues empezar ahora. Yo a los clientes que me llaman ahora mismo, pues siempre les digo, mira, te apunto y volvemos a hablar en septiembre porque ahora mismo no te sabría decir dónde ponerlo, ¿no? No hay nada que sea seguro. Probablemente en septiembre, octubre sí que ya haya cosas, me puedes decir, ya ponemos aquí, nos sentamos y seguro que en algún momento, porque nunca sabes cuándo llegará, esto irá bien, ¿no? Pero ya ahora es el momento de comprar. Ahora mismo yo lo veo súper temprano y por todo lo que se lee, incluso opiniones de gestoras, pues suelen ser pesimistas. Entonces, si ellos son pesimistas, hay que poner la alarma en marcha, ¿no? Porque algo está pasando. Totalmente. Sí. No, hay que eso. Sé que, yo siempre digo, sé que es un corte de rollo, que cuando uno esté en una fiesta, pues siempre decir, oye, mira, que tenés cuidado, o sea, a nadie le gusta. Igual Exacto. Que cuando pasa el caso opuesto, es que también es muy gracioso, ¿no? Porque cuando todo se está yendo a pique, porque al final son tendencias. Si al final nosotros los que llevamos más tiempo, lo único que hacemos es buscar tendencias, ¿verdad? Exacto. Pues cuando ves la tendencia hacia abajo,
pues la gente se cree que va a seguir para abajo y cuando te ven que tú compras algo, sea lo que sea, cualquier tipo de inversión, cuando la cosa está abajo te miran como un loco. ¿Pero qué haces? Y tú, pues que claro, en ese momento, repito, te ven como un loco, ¿no? Sí, sí, O exacto. ahora te ven como un loco al revés, si no estás colocando. Exacto. Y es cuando dices, Sí, sí. no, tío, es que acuérdate que esto son ciclos. Es que Sí, siempre sí. han sido ciclos. Sí, sí, exacto, Entonces, exacto. lo Sí, único sí. que no sabemos por dónde va a saltar, si va a ser por un catalizador en concreto, van a ser varios, pero no existe una ecuación matemática económica perfecta Sí, que sí. dure eternamente, porque coño, ya lo hubiésemos hecho hace muchos años y estaría Exacto, siempre esa exacto. ecuación, igual que un partido Sí, sí. político perfecto, Sí, sí. igual que no existe. El mundo es demasiado diverso, hay nuevos negocios, la competitividad siempre es muy alta, o sea, no hay una ecuación siempre unánime, y más cuando estamos en una economía tan globalizada que no tiene que haber un noruego con un japonés, con un Ujú. brasileño o con un americano. Entonces Correcto. ya que se afectan uno a los otros, siempre va a haber ciclos. Sí, 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 sí. Y a mí una de las cosas que cuando empecé a estudiar económicas o economía, que lo hice hace ya muchos años, creo en el 2000 o así, hice unas asignaturas específicas solo para esto. Lo que más me sorprendió es que la economía, a pesar de que es algo que nos hemos inventado los humanos, ¿no? Porque al final lo de cambiar dinero, comprar cosas y demás es una cosa puramente inventada, eh, Totalmente. nadie sabe cómo funciona. O sea, nadie tiene fórmulas. Es decir, si hago esto, pasará esto. Nadie lo sabe. O sea, hoy lo prueban, yo qué sé, los banqueros lo prueban. Vamos a intentar hacer esto a ver si, ostras, no sale. Vamos a intentar generar empleo, vamos a hacer esto. Pues ahora ya no genera empleo, pero hace 20 años sí que lo hacía y ahora ¿por qué no? No sé. O sea, que es una cosa inventada por nosotros y que no tenemos ni idea de cómo funciona, que esto me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque pensé, ¿cómo puede ser? ¿No? Pero sí, sí, Exacto. era así. Entonces, a veces todo lo que oiga sobre economía, sobre bolsa y demás, son meras opiniones, porque nadie sabe cómo funciona la economía, ni las bolsas, ni nada, ¿no? No, es una cosa que nos hemos inventado, pero ha tomado vida propia, ¿no? O sea que... Totalmente. Y que nunca sabes cómo va a reaccionar. Como subí un vídeo de YouTube, ¿verdad? Sí, Uno exacto, sube un eso vídeo de es una de YouTube esas cosas que dices, y como este me ha salido abrí la caja perfecto, lo Pandora. subes, menudo churro, no lo ha visto nadie. Exactamente. Sí, sí. Bueno, pues, por Sergi, voy cortando la entrevista. Vuelvo a recordaros, ¿vale? E insisto que veáis el canal de Sergi para los que, digamos, que estéis aquí que no lo conozcáis, que entiendo que seréis muy pocos, porque tiene contenido muy bueno, muy bueno. Repito, tenía muchas ganas de hacer un vídeo conjuntamente con Sergi. Hace tiempo que veía tus vídeos, pasa que a lo mejor no habíamos hablado, pero sí que me encanta todo. Me encanta la honestidad, la franqueza, todo como lo hace, o sea, tu estilo y también el Muchas contenido gracias. que haces, que es muy genuino, muy de primera, o sea, de vivencias personales y eso se nota, ¿no? Y esa gana de contribuir a la comunidad en cuanto a ayudar, que ese sentimiento se nota tanto y por eso quería traerte a mi canal a entrevistarte. Bueno, pues muchas gracias, ha sido un placer, cómo no. Mm. Pues bueno, pues dejo el contacto en la descripción, ¿vale? Y ya está. Nuevamente, Sergi, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Gracias. Hasta otra. Hasta luego.